matemáticamente qué era el teorema de transportes de Reynolds. ¿Alguien se acuerda? La derivada de la integral lagrangiana. No, la derivada lagrangiana del volumen de un sistema era igual a la integral euleriana del volumen de control. Nadie entiende un comino, ¿no ve? Pero vamos a ver que eso tiene una cuestión real. En la vida, siempre nosotros vamos a ver cómo cambian las personas. Siempre podemos ver a las personas en dos grandes caminos: o con el tiempo o en el lugar que han cambiado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no ve? Puede ser interesante saber cómo varío yo con el tiempo. O sea, por ejemplo, yo puedo estar interesado en cómo varía mi peso cada año, ¿no ve? Es una manera de ver cómo varía, cómo cambio. Otra manera de ver es cómo cambio, pero ya no en el tiempo, sino en la posición. O sea, hoy día yo estoy aquí y de aquí a un año, de aquí a un mes estoy en otra posición. Fíjense entonces cómo yo puedo manifestar que dos cosas han variado. Una es considerando cómo ha variado con el tiempo, y otra es considerar cómo ha variado con la posición. Ahora ustedes van a entender lo que es euleriano y lagrangiano. Cuando hablamos de lagrangiano, vemos la variación con el tiempo. Y cuando hablamos de euleriano, vemos la variación con la... ¿No les han enseñado eso en matemáticas? Todas las cosas que aprenden salen de la vida real, no es al revés. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos haciendo, hablando de lagrangiano, euleriano, etc., en vez de hablar la variación con relación al tiempo, la variación con relación a la posición. Cuando hablamos de lagrangiano, hablamos la variación con relación al tiempo. Aquí, en el otro euleriano, hablamos de la variación con relación a la posición. Fíjense. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo varían las personas con el tiempo? Y lo estamos relacionando con cómo varían las personas con la posición en el local. O sea, esto es euleriano y esto es lagrangiano. ¿Entendieron? Si no han entendido, voy a explicar de nuevo, porque ese es el teorema de transporte de Reynolds. Ingeniero, entonces, lo que nos quiere explicar es que el teorema de transporte de Reynolds relaciona cómo ese es el cambio de un instante a otro en la masa, en el flujo de masa, y cómo relaciona esos estados momentáneos con el cambio de estado a lo largo del tiempo. A ver, voy a dar un ejemplo tal vez para que me entienda. Yo puedo analizar a la persona, ¿no ve? Y decir, oye, este tipo se ha vuelto rico en 10 años, ¿no ve? Es una manera de ver cómo ha cambiado este tipo. Otra manera de ver es decir, oye, este tipo ha viajado a Estados Unidos, vivía en esta casa, ahora vive en un hotel. Tiene que haber relación entre esas cosas o la otra, ¿o no? ¿Será que puede haber visto alguna persona que se ha empobrecido, ¿ok? Ya se ha vuelto pobre,
pero que en vez de vivir en una casita pequeña, ahora vive en una mansión. ¿Puede haber eso? ¿Ah? No, no puede haber. Tiene que relacionarse la medida lagrangiana con la medida euleriana, ¿o no? Si mañana lo veo a este compañero, ¿no ve? Bueno, puedo ver dos cosas. Si veo su cuenta de banco y digo, pucha, tenía $1,000 cuando el año 2025 ya tiene $100,000. Puedo concluir que su riqueza ha sido positiva, ¿no? Es una manera. Pero puede haber otra manera. Come en el restaurante universitario. Ahora solo come en View. ¿No ve? ¿Saben lo que es View? Es un lugar súper bueno para comer, ¿ok? Pero cuesta 100 veces más de lo que cuesta en el comedor universitario. ¿Entienden? Estoy relacionando la posición, lo euleriano, con lo lagrangiano. Y tiene que haber esa relación. No puede ser que yo verifique en sus cuentas que ha cambiado $1,000,000 y sigue comiendo en el restaurante universitario. ¿No ve? Sería una locura, no hay coherencia, ¿no ve? ¿Está claro? Ahora han entendido qué es el teorema de transportes de Reynolds. ¿Sí o no? ¿Qué podríamos decir que es? Todavía no. Ya sabemos que es algo que está midiendo la propiedad en un sistema con las cosas que aparecen en un volumen de control, ¿cierto? Esa relación es el teorema de transportes de Reynolds. Pero a ver, ¿qué podríamos decir entonces del teorema de transportes de Reynolds? Que va a relacionar cómo varían las propiedades con relación al tiempo en un sistema, en el volumen de un sistema, con las propiedades, de cómo varían las propiedades de un volumen de control con relación Vas a disculpar, no te he podido entender. Es porque soy medio gil. Repetimos. Va a relacionar cómo varían las propiedades del volumen de un sistema con respecto a... De un sistema. ¿Va a relacionar cómo varían las propiedades de un sistema? Con cómo varían las propiedades de un volumen de control. No, en un volumen de control no hay propiedades, ¿no ve? ¿Calor es propiedad? No, No es propiedad, entonces no puedes relacionar. Vamos, está bien, hay que seguir. Tú, la primera parte está bien. Relaciona cómo varían las propiedades de un sistema con las manifestaciones del desequilibrio en la frontera. Con las manifestaciones del desequilibrio en la frontera del volumen de control y con lo que crece y se reproduce y lo que muere en el volumen de control. Vamos, de nuevo. ¿Qué sería? Porque quiero que entiendan. No me interesa a mí las ecuaciones, lo que me interesa es que entiendan, porque después van a entender las ecuaciones, ¿ok? O sea, primero tenemos que entender qué es. Y esa es mi preocupación siempre. Nunca les he hablado yo de ecuaciones, ¿no? Siempre he hablado de conceptos y las ecuaciones son formas de colocar más precisamente el concepto. ¿Qué tú entiendes? Por teorema de transportes de Reynolds. Relaciona las propiedades de un sistema con... No. ¿Cómo varían las propiedades de un sistema? ¿Cómo varían las propiedades de un sistema con las manifestaciones de las variaciones en un volumen de control en la frontera? Ya, más o menos, tú. Relaciona la variación de las propiedades en un sistema con la variación de las manifestaciones externas de las propiedades, o sea, del desequilibrio. Nada, muy champoso, muy champoso. La primera parte muy bien, muy bien.
relaciona las variaciones de las propiedades en un sistema con las manifestaciones que tienen estas el volumen de control. Puta, o yo no entendí, o de nuevo. Relaciona la variación de las propiedades en un sistema con las manifestaciones que ocurren en un volumen de control. Ya, perfecto. Basta con que sea así largo, o sea, concreto, ¿no? En la verdad podría ser un poco mejor, pero en el fondo dice el teorema de transportes de Reynolds relaciona cómo varían las propiedades en un sistema con las manifestaciones macroscópicas de un volumen de control. ¿Ok? ¿Cierto? La primera pregunta es, ¿será que esas dos cosas son separadas o tienen algo que ver? ¿O tienen una función que ver? ¿Ah? Se relacionan. Se relacionan. Su relación es positiva, es decir, son congruentes una con la otra. Si una aumenta, la otra por defecto también tiene. Tiene que haber coherencia, ¿no ve? Por ejemplo, si mañana me ven con mi ropa andrajosa, ¿ya? Mi barba crecida, muerto de hambre y de sed, y les he dicho que me he ganado la lotería, ¿me creen? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo tendría que ser más o menos si me he ganado la lotería? Mejor vestido. ¿No ve? Todo bien, ¿no ve? O sea, tiene que haber una relación entre las cosas que se manifiestan afuera con las cosas que están adentro. Un ejemplo voy a dar. A ver, todos dicen que somos un país rico, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Te han enseñado eso en la escuela? ¿No te han enseñado en la escuela? Que somos un país rico, lleno de... ¿Ah? Flora, fauna. Flora, fauna. ¿O no? Sí. Ok, eso sería que estamos viendo cómo varía nuestra riqueza en el país. Sin embargo, ¿qué vemos en la frontera? Que muy pocas cosas salen afuera, que todo viene de afuera. Autos vienen de afuera, camiones vienen de afuera, ropa viene de afuera, reloj viene de afuera, todo viene de afuera, casi nada hacemos nosotros. Aparte de eso, todo destruimos nosotros y muy poco creamos. Entonces, ¿es posible eso? ¿Es posible que seamos ricos cuando en la verdad compramos más de lo que vendemos afuera? No. Alguna cosa está equivocada. ¿No ve? Tiene que haber coherencia, dice. Tiene que haber una relación. ¿Entendieron? Entonces podemos decir que relaciona la variación con el tiempo de las propiedades con los flujos de energía con el medio. No hablemos de flujo, de energía, con los flujos, con lo que se ve en el volumen de control. Vamos a ver. ¿Qué cosas nosotros... Bueno, en el sistema está clarísimo que vemos, ¿no ve? Vemos las propiedades del sistema, ¿no ve? Porque estamos adentro. Pero en el volumen de control, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo entra y cómo sale? Vemos el flujo, ¿no ve? Porque cómo entra y cómo sale es flujo, ¿está claro? Vemos el flujo y ¿qué más vemos? Lo que se crea y se destruye. ¿Ah? Lo que se crea y se destruye. Lo que se crea y se destruye.
O sea, vemos dos cosas: lo que se crea y se destruye más el flujo. Entonces ahora sí ya la ecuación está clarísima. Ya hemos visto que una relación es una igualdad de dos cosas, ¿no ve? Las cosas que se miran en el volumen de control y las cosas que se miran en el sistema. Entonces aquí vemos cualquier propiedad, vamos a llamarle N, ¿ya? Puede ser propiedad riqueza, puede ser temperatura, puede ser cualquier propiedad. Entonces vemos aquí la variación de N con el tiempo en el sistema. Eso va a ser igual al flujo de N en la superficie de control, que sería en la frontera del volumen de control, más lo que se crea y se destruye en el tiempo dentro el volumen de control. ¿Está claro eso? Sí. ¿Ah? Ok, este es el concepto que quiero que entienda. Teorema de transportes de Reynolds nada más es que una relación entre las cosas medidas en el sistema con las cosas medidas observadas en el volumen de control. Y en el volumen de control encontramos solamente flujos y lo que se crea y se destruye. ¿Ok? Bueno, ¿cómo matemáticamente decimos variación de N con el tiempo? ¿Ah? ¿Cómo decimos? Tasa de cambio de las cantidades, la propiedad corresponde a ti. Dale. Derivada de Lagrangiana. Sí, yo sé que es la Lagrangiana, no, esa es una formalidad nomás, pero ¿cómo se dice? De N sobre dt. Eso. De N sobre dt. Así se escribe, ¿no ve? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, el único problema es ver cómo se escribe matemáticamente esto. ¿Ya? A ver, ya hemos visto que N es una propiedad siempre extensiva. Cuando la dividimos por la masa, ¿qué obtenemos? Propiedad intensiva. Una propiedad intensiva. Entonces, eta va a ser N sobre M. ¿Está claro? Pero también va a ser una pequeña partecita de N con una pequeña partecita de M. ¿Está bien? ¿Sí? Y si yo hago una dn sobre dt y dm sobre dt, eso querría decir n punto sobre m punto, ¿no ve? ¿Está claro? Y esto también sería una pequeña partecita sobre una pequeña partecita de esto, ¿sí o no? Ok. ¿Qué es esto? N punto, ¿qué es? N sobre dt. Yo sé, pero ¿qué es eso? La variación de la propiedad genética. Yo sé, pero ¿qué es eso? ¿Ah? Yo sé que n punto es de n sobre dt. Es cómo varía una propiedad con el tiempo, ¿no ve? ¿Pero qué es cómo varía una propiedad con el tiempo? Es el flujo de n. Flujo
A ver, M punto, ¿qué es? Flujo de masa. N punto, ¿qué sería? Ok, ya ni voy a hablar, es flujo de N, ¿no ve? ¿Está claro? Entonces, un pequeño flujito va a ser igual a eta por de M punto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si este es mi volumen de control y tengo una área infinitesimal aquí, ¿no ve? Aquí va a haber un pequeño flujito. Y ese pequeño flujito va a ser justamente N de M. Pero dm es rho volumen, el volumen que sale aquí. No voy a poner B, voy a poner dB. ¿Ok? ¿Qué es el dm? ¿Qué es la masa que ha salido? Es el volumen que ha salido multiplicado por la densidad, ¿cierto? Y el volumen que ha salido es la velocidad, ¿no ve? Multiplicada por el tiempo, pero la velocidad perpendicular y esto es dA. ¿Entienden? ¿No entienden? Si no entienden, explico de nuevo. ¿Explico de nuevo? Ok. Hasta aquí está claro, ¿no ve? Ok. ¿Qué es masa? Yo sé, está bien, es la manifestación, pero ¿cuál sería la fórmula por la que puedo calcular una masa de algo? Densidad por volumen. Ok. Si yo tengo una pequeña área en un determinado tiempo de t, ¿cuál sería esta longitud? ¿Ah? La velocidad perpendicular, ¿no ve? Al área, no nos olvidemos de eso. Es la velocidad perpendicular por el tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. ¿Y estito qué es? El dA. ¿No ve? Entonces, B perpendicular por dt por dA, ¿qué es? Ay, sí, disculpen. Por la densidad, ¿qué es? dm, es una pequeña masita, ¿o no? ¿Sí o no? Si este dt lo paso aquí, va a ser velocidad perpendicular rho dA. ¿No ve? ¿Y esto qué sería? Es un pequeño flujito. ¿No ve? ¿Entienden? Sí. Repito de nuevo.
Ok, entonces el pequeño flujito de N va a ser que eta por rho. ¿Y cuál es la velocidad perpendicular? Vamos a una cosita. Supónganse que yo tengo un área aquí. La normal es esta y la velocidad está aquí. ¿Cuál es la velocidad perpendicular? La componente de esta velocidad en la dirección perpendicular al área. Y esa velocidad perpendicular es justo V escalar N, porque el producto de V escalar N lo que me da es la componente del valor de la velocidad en la dirección normal. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, en vez de poner VP, yo voy a poner V escalar N TA. Ese es un pequeño flujito. Si quiero todo el flujo, ¿qué tengo que hacer? Integrar en el volumen, en la superficie, en toda la superficie del volumen de control, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Flujo de N en la superficie de control se escribe matemáticamente así: rho eta V escalar N dA integrada en la superficie de control. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ok. Ahora nos falta escribir esto. ¿Cómo se crea y se destruye en el tiempo la propiedad N en el volumen de control? Si ustedes se fijan, eta es dn sobre dm. Entonces, un pequeño n-cito es eta dm, ¿no ve? Exacto. Este es un pequeño n-cito. En el fondo es aquí eta por dm. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Esto es el dn es eta rho db, ¿cierto? Ese es un pequeño n-cito. ¿Cuál sería el n total? ¿Ah? La integral en el volumen de control. ¿Y cuál sería la variación con relación al tiempo de n dentro del volumen de control? Sería nada más que esto. Derivada con relación al tiempo de integral de dn, que en el fondo sería derivada con relación al tiempo de la integral de rho eta db en el volumen de control. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, esto aquí se escribe matemáticamente derivada con relación al tiempo de la integral de rho eta db. Ahora sí, matemáticamente podríamos decir cuál es el teorema de transportes de Reynolds. dn sobre dt igual a integral de rho bla 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 bla. Y ahora sí podemos entender
Esto es la variación lagrangiana de n. ¿Entendiste? Es como varía con el tiempo. Eso nomás es decir lagrangiana. ¿Y esto qué es? La integral euleriana de n en el volumen de control. Ahora sí da para entender qué es el teorema de transporte de Reynolds, ¿no ve? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 37 minutos. ¿Cuánto? 37 minutos. Nos falta harto. Entonces, esta ecuación de n de t medida en el sistema es igual al flujo esta, señores, es es el teorema de transportes de Reynolds. Muchos la llaman la madre de todas las ecuaciones. Y yo estoy diciendo la madre porque hay damas aquí, ¿no? Pero dama, madre, puntos suspensivos de las ecuaciones. Todos se dan cuenta, ¿no? Puntos suspensivos, la madre de todas las ecuaciones. Bueno, si no han entendido, ni modo. Ok, pero es la ecuación más importante de la ingeniería. Porque en el fondo estudiar ingeniería es eso. Nada más que conocer esta ecuación. Nosotros vamos a estudiar la ecuación cuando n es la propiedad energía. Si n fuera la propiedad masa, sería la ecuación de la continuidad. Si n fuera la propiedad cantidad de movimiento, eso es masa por velocidad, esta ecuación sería la ecuación general de Navier-Stokes. Si n fuera la temperatura, y daría el estudio de toda la mecánica de fluidos. Si n fuera la resistencia, ahí daría toda la resistencia. En fin, si n fuera el momento de la cantidad de movimiento, sería la ecuación de las turbinas. Entonces, en el fondo, ingeniería es estudiar esta madre de las ecuaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es justo la que nos relaciona la medición lagrangiana con las ecuaciones eulerianas. Y ese es todo el problema de la vida, siempre. Porque en la vida muchas veces vamos a poder entrar a ver cómo es el sistema. Y otras veces no vamos a poder ver cómo es el sistema. Vamos a ver solamente las variaciones de la propiedad de un sistema. Pero sabiendo que tiene que haber una concordancia entre las dos cosas, podemos tener una idea de cómo varían las propiedades. Por ejemplo, si tú pudieras entrar en el corazón de tu chica, sabrías exactamente si es buena persona o no. Pero tú nunca vas a poder entrar en el corazón de tu chica. Pero lo que vas a ver son las manifestaciones del volumen de control de tu chica. Y a través de eso vas a poder decir, es una buena persona.
¿Entendieron? Lo mismo las chicas. Las chicas jamás van a poder entrar en el cerebro y en el cuerpo de este amigo. Pero van a ver cómo se comporta él. Van a ver qué es lo que hace. Y a través de eso van a llegar a una conclusión. ¿Entendieron esto, muchachos? Sí. Para eso es para la vida. O sea, lo que estoy enseñando no tiene nada que ver con ecuaciones, son cosas de la vida. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo es una fábrica. Ay, pucha, tendría que entrar a la fábrica, ¿no ve? Y ver sus contabilidad y demás cosas. No, pero si observo, pucha, que salen camiones, entra material y salen camiones, voy a concluir que es una fábrica que está creciendo, ¿no ve? ¿Entendieron? Lo mismo, en un país. ¿Cómo es un país? ¿Es un país con gente que produce, que hace cosas buenas? ¿O es un país que no hace cosas buenas? Tengo que ver nada más si es un país que resuelve los problemas de todos y vende harto al mundo, o del mundo compra más bien y resuelve sus problemas. ¿Ok? ¿Dio para entender? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta ecuación para saber la primera ley de la termodinámica para volumen de control.